para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Arrancando 2021, esta es la primera edición de Para Opinar en este año. Feliz año para todos ustedes. Gracias que nos acompañan. Le digo que hoy vamos a tocar distintos temas. Vamos a hablar de todo el tema del COVID y la vacuna, la esperanza que tenemos en México y en todo el mundo. Vamos a hablar también del apagón de hace 8 días que afectó a más de 10 millones de mexicanos y que ha generado evidentemente mucha polémica de qué es lo que está pasando con la Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a hablar de este anunciado bono de 50 años en la intención del gobierno de cambiar el perfil de deuda. Ya estará Eduardo Torreblanca Jax pues explicándonos de qué se trata todo esto. Bueno, justamente comparto esta mesa de análisis y de debate con Eduardo Torreblanca, Juan María Naveja y Raúl Frías Lucio. Raúl, Eduardo, Juan María, un gusto saludarles, bienvenidos, feliz año. Y arrancamos, bueno, con este tema del COVID. Tenemos ya más de 10 meses con la pandemia en el país, más de 127,000 muertos, lamentablemente, es un número que seguirá lamentablemente creciendo, con una esperanza puesta en la mente de todos los mexicanos, por no hablar de todo el mundo, pero específicamente de los mexicanos. La vacuna que llegó a finales de diciembre, por ahí del 23, 24 de diciembre, empezaron a vacunarse, pero, oh sorpresa, detuvieron la vacunación por las vacaciones y esto es imperdonable. No sé cómo lo vean ustedes todo este tema, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Juan María? Paco, un abrazo para este año que, bueno, tenemos una gran expectativa con él sobre lo que comentabas, Paco. Ya luego del desastre que fue el 2020 en el manejo de la salud, en el manejo de la pandemia, lamentablemente estamos empezando este 2021, bueno, con esperanza, eso sin duda, y esperamos a todos que nos vaya mejor. Sin embargo, desde cualquier expectativa que lo puedas ver, y estamos hablando básicamente de 3 temas que quiero poner sobre la mesa y me concentro sobre el tema de salud. Uno de ellos es el tema económico, el otro es el tema educación, el tema seguridad y desde luego el tema salud, al cual me pides mi punto de vista. Sí, 127,000 personas fallecidas hasta el momento, ya el doble de la cifra catastrófica que había dado el mismo doctor Hugo López-Gatell, con una serie de contradicciones que hubo desde el principio en este 2020 con el manejo de la pandemia, y ahora, bueno, son ellos precisamente los mismos los que están de alguna forma empezando con este programa de vacunación. Podemos ver 2 escenarios, un escenario en el que México podría estar por lo menos entre los 10 países que están recibiendo ya poquitas vacunas, pero ya está recibiendo algo, o podríamos ver entre los países que de alguna forma no están recibiendo todavía vacunas. Hay varias perspectivas, pero me parece que sí, tú lo has dicho perfectamente, la expectativa que hay con la vacuna es excelente. Lo preocupante es que del día 24 que llegó la primera dosis, digamos el primer paquete de estas vacunas, Paco, Eduardo, Juan María, el problema es que ya tenemos también una serie de problemas en la logística, donde ha habido falta de transparencia total sobre cómo se está haciendo estas listas del personal médico que debería ser el primero, como se ha señalado, en recibir la vacuna, y donde ya vimos influyentismo, donde ya vimos también que algunas personas que al parecer no estaban en la primera línea de atención de COVID han buscado su vacuna, y esto me parece pues pone muy mal este inicio de la vacuna. Solamente es el inicio, Paco, porque a veces pareciera como que relajamos cuando todavía falta todo el 2021. No. Se calcula que para junio tienen que estar vacunados 50 millones de mexicanos. Yo no veo cómo, no dan los números por más vacunas que recibamos. Oye, y dices, pareciera que relajamos. No, hombre, este fin de año fue absolutamente de relajamiento total. En las calles, en las avenidas, en las plazas, en las playas, la gente, ya no digas tú, ahí abarrotando sin el menor resquicio de cuidarse, de cubrebocas, de sana distancia, nada. Y es que también, pues la muestra nos la ponen, y si el maestro nos pone la muestra, pues lo seguimos, ¿no? Eduardo. Ese es el problema, sí, seguro. Mira, es lamentable que digamos, rector de la política de salud en la atención a la pandemia
nos exhorte a quedarnos en nuestras casas y él se larga a Huatulco o a donde sea de Oaxaca, las playas de Oaxaca, sin usar cubrebocas, ¿no? O sea, qué pésimo ejemplo nos da el maestro. Fíjate En que, todo caso, yo te digo una perdón, cosa. déjame interrumpirte, Eduardo, porque ahí me parece que es un punto interesante. El problema, según yo, así lo veo y espero que ustedes me digan, el problema no es que se haya ido de vacaciones, no lo veo. El problema no es que lo hayan captado en un restaurante sin cubrebocas, porque invariablemente en el restaurante usted lo vas a quitar, porque o vas a tomar algo o vas a comer. El problema real es que se haya ido de vacaciones, para mi juicio, en medio de la pandemia, con una vacunación iniciando, en donde él es el rector, como bien lo acabas de decir, y la otra, como rector, tienes que poner la muestra para que te sigan. Ese es el gran problema, Eduardo. Sí, es una serie de inconsistencias que por supuesto no es la única, ni ha sido la primera, y no es el único. También está su jefe, el presidente de la República, dando el mal ejemplo sin usar el cubrebocas como una política sistemática. A mí me parece inaceptable que tengamos esa autoridad, porque a lo mejor los periodistas somos enfermos. Hoy es el Día del Periodista, por cierto, muchas felicidades. Felicidades. A lo mejor somos muy enfermos los periodistas, pero tú no dejas tu función en momentos críticos, ¿eh? Perdóname. No, yo no he conocido un periodista responsable que se digne de ser una persona ética, que deje su función productiva y de comunicación por largarse de vacaciones en medio de una pandemia, en medio de una crisis política, en medio de una crisis social, como puede ser un terremoto. O sea, es cuando todo mundo trabaja todo el tiempo. O sea, no sus 8 horas, 10 horas cómodas, 8 o 10 horas, no. Trabajamos todo el tiempo. Y déjame decir, porque no me gustaría acaparar la atención demasiado tiempo la palabra. Mira. El reto de la vacunación estamos todos los países, no solamente México, todos los países. Te voy a dar unas cifras al público para que veas nada más en qué nivel estamos. Pero lo que va a dejar en evidencia el reto de la vacunación es la corrupción en las naciones, la ineficiencia en el manejo del gobierno, la voluntad de servicio del gobierno hacia sus ciudadanos, la falta de fortaleza de las políticas públicas de salud, la insuficiencia de presupuestos y lo más triste que nos involucra es la falta de imaginación de los gobernantes. Y ya con esto termino. Fíjense nada más las cifras. Al cierre del 2020, Israel tiene al 11.5% de su población vacunada. 11.5%. Bahrein, 3.53%. Reino Unido 1.47%, Estados Unidos 1.28%, Dinamarca 0.58%. Según mis cuentas, que no alcanzamos a poner todavía 50,000 vacunas, tenemos a menos del 0.03% de la población y remotamente se ve la posibilidad de que en enero ni febrero logres tú vacunar al personal de salud. Nada más, ahí le dejamos para que vean. Ahí dejamos esos números que además te viste muy bien porque según yo, es 0.02%. Pero bueno, también ahí tenemos que considerar cuándo empezó la vacunación en cada país. En México empezó en la última semana del año pasado. No, espérame, también más o menos en esas épocas fue la de Israel, ¿eh? En Israel, la primera semana se aventaron 250,000 y en el último día de vacunación se aventaron en ese solo día 150,000 vacunas, ¿eh? Sí. Sí, Ahora, y lo inaudito, oye, sí. y lo inaudito nada más para darle la palabra a Juan María es que el día 1 de enero no hubo vacunación, porque era lógico, dice el presidente hoy en la mañana, que el día primero, pues ¿cómo? Pues es el día, no se trabaja. No hubo vacunación el día primero. Sí, son de las cosas que no se pueden creer. Y bueno, hace un momento mencionabas el tema de Eduardo Reblaca, de que si estoy en medio de una crisis no me voy. Hoy justamente Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, le hicieron pregunta al respecto y ella dijo, a ver, yo no voy a hablar del señor López-Gatell, pero aquí ni yo ni mi equipo de trabajo, y hablando de Oliva López, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, no nos vamos porque estamos en el momento más crítico de la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves, Juan María? Bueno, y ni así garantizas eficiencia, ¿eh? Pero bueno, por lo menos estás, ¿no?
por lo menos estás ahí al pie del cañón, no andas de vacaciones, mano, asoleándote la barriga mientras los ciudadanos están muriéndose. Así es, sin duda. Juan María. Bueno, pues imagínense ustedes un general que está en plena batalla y le dice, pues ahí se ven, ahí síganle batallando porque yo necesito vacaciones, necesito descansar. Pero la verdad es que esto no es extraño. Tenemos 10 meses de ineficiencia, corrupción, atraso, golpeo a la población, falta de gobierno, falta de administración y liderazgos. Somos los líderes en el mayor número de personal sanitario muerto en todo el mundo. México es el líder en la materia. Somos líderes en el índice de letalidad. 8 de cada 100 contagiados se mueren en México, cuando el segundo lugar es Irán, con 4 muertos por cada 100 habitantes. En ese sentido, traemos una serie de liderazgos que simplemente han evidenciado que este gobierno no le importa. Han venido jugando con la vida de los mexicanos. Estamos hablando de casi 125,000 muertos, cuando la realidad es que el número de muertos se está acercando a los 300,000. O sea, la verdad es que cuando tengamos que hacer el recuento del número de muertos, nos vamos a sorprender de la gran cantidad. Incluso los contagiados que no llegan a 2 millones, hay quien lo ubica en 30 millones de contagios. O sea, la verdad es que no tenemos ni siquiera todo esto. ¿Y cómo lo vas a tener si cuando se determinó el presupuesto para continuar la lucha contra la pandemia, pero no solamente la pandemia, Paco, Lalo, Raúl, sino la atención a los mexicanos, porque seguimos con enfermos hipertensos, seguimos con problemas de cáncer, seguimos con problemas de VIH y que no se están atendiendo? Tampoco se destinó un presupuesto adecuado para este que es el principal problema que está enfrentando el país, pero seguimos con una serie de programas sociales ineficientes, llenos de corrupción y con caprichos presidenciales para proyectos que nadie entiende por qué se siguen sosteniendo sobre la vida de los mexicanos, Paco. 127, más de 127,000 muertos hasta esta hora, Juan María, y déjame agregar, esto es en 10 meses. Nos pasaban por ahí un dato que en un momento más se los voy a proporcionar, nos lo envió Jorge Tanaka, nuestro director, pero déjame decirte, falta todavía más de un año para la vacunación, si es que se pretende llegar al 70-75% de vacunados mexicanos. ¿Cuántos muertos más van a sumarse lamentablemente en esta pandemia, en una estrategia en la que nos ha golpeado económicamente, nos hemos encerrado a medias, somos una sociedad que terminamos todavía mucho sin creer, mucho sin respetar los protocolos, valiéndonos? ¿Cuántos mexicanos más van a terminar en ese número trágico de muertos, Raúl? Fíjate, deja nada más dar el dato que estabas haciendo referencia. En México, desde el 22 de marzo, que fue la primera fecha en donde se registró el primer fallecido por COVID, de esa fecha, 22 de marzo a la fecha, podemos decir que han muerto cada 3 minutos con 20 segundos un mexicano. De ese tamaño es esta tragedia. Y déjame sumar otro dato que también decías hace unos minutos. Tenemos 127,000 muertos contados oficialmente, pero tenemos este subregistro de 150,000 personas que murieron adicionales al año anterior, al 2019, al 2020, que hay que contabilizarlas, que no están como COVID, pero tenemos una mortalidad que sobrepasó los 150,000 personas del 2019 al 2020. ¿De qué murieron? De muchas otras cosas y quizás muchos de ellos de COVID, pero esto es exactamente de lo que creo que se refería Juan María en este sentido, ¿no? De la cantidad, el subregistro que hay de personas muertas. Sí, Lalo. Porque hubo la indicación en un principio de la pandemia que se documentaran las muertes, presumiblemente por COVID, como neumonía atípica. Y llegó el momento en donde en este país todo el mundo moría de neumonía atípica y nadie moría de COVID. O sea, ya tendríamos que hacer un ajuste a las cuentas para darnos una idea de cuánto es, pero evidentemente el subregistro es escandaloso. Es escandaloso.
Y a eso le tenemos que agregar todos aquellos enfermos del COVID que han muerto en sus casas y que por morir en sus casas no están contabilizados en este tema de las hospitalizaciones, que también nos lleva a otro punto, la saturación. Dice el presidente esta mañana, decía, ya está pasando lo peor, madre de Dios, No, que se dé una vuelta por los hospitales con letreros en sus entradas que dicen saturación, no podemos admitirlos. no, pero Mira, yo no pudiera sé ser si el ignorancia. presidente se engaña, perdón, no sé si el presidente se engaña o engañan al presidente, o las dos cosas. O las dos Pero yo cosas. a las personas que he conocido que han padecido el COVID, que por fortuna la mayor parte de ellas se han curado, mal o bien, con problemas o no sin problemas, le digo, yo les hago la misma pregunta, oye, ¿y te registraste como enfermo de COVID? Y nadie lo ha hecho, ¿eh? Nadie de los que he conocido que los tuvieron en casa, que no tuvieron que llegar a los hospitales, porque los que llegaron al hospital no salieron vivos, lamentablemente, me dicen, no, yo te voy a andar a registrar, yo estaba preocupado por mi salud y mi familia me echó la mano, pero no registramos el caso ante las autoridades, por supuesto. Mira, yo no Sí, sé bueno, Pero permítame, si Paco, el apuntar. presidente le mienten, yo no sé si al presidente le dicen mentiras o el presidente perversamente sí está en esta narrativa. Entiendo que el presidente, como líder de una nación, tiene que mandar un mensaje positivo, Claro. pero lo que hemos visto lamentablemente es que son mentiras. Son falsedades lo que de alguna forma trata de comunicar y esto, bueno, contrapone ante las evidencias que todos los días mostramos. Las imágenes que he transmitido Mega Noticias hoy de los hospitales desde la semana pasada y antepasada, de los hospitales saturados, de las ambulancias llegando, de las carrozas fúnebres que se fueron para sacar el número de muertos, la tragedia que significa esto, el número de hospitalizaciones que ha venido creciendo. Nunca hubo una meseta, nunca se domó la pandemia, nunca bajó como en otros países que tienen rebrote. En México no ha habido eso, ni siquiera ha habido esto. Lamentablemente hemos estado en una constante permanente hacia arriba y lamentablemente las cosas que estamos viendo hoy, como ya lo decía Lalo, sí, tenemos muchas personas que hoy más cerca cada día de nosotros, cada día más cerca de muchas personas, seguramente nos ven esta tarde en este programa, sí sabemos que están enfermos, hospitalizados o lamentablemente han perdido la vida. Cada día, todos los días he recibido noticias de personas conocidas, de familiares incluso, que lamentablemente han perdido la vida en las últimas semanas a causa de COVID. Y vamos dejándolo muy claro también esto. La pandemia no es culpa de López Obrador, pero no, por sí supuesto que no. las acciones que de alguna forma se han tomado o se han dejado de hacer. Esta idea de dejar que cada quien se rasgue con sus propias uñas, esta idea de dejar que cada quien decida si se promueve el cubrebocas o no, siendo él el líder de esta nación y que además lo ha desestimado y no lo usa todavía a estas alturas, para que luego nos venga con que siembra un árbol en memoria de los muertos o para ese tipo de homenajes que se han implementado que entiendo a nadie le interesan, a nadie le importa Claro, porque claro. estamos cuidando nuestra salud. Ese es mi punto de Así vista. es. Juan María, antes de que te La verdad ganen. es que en este caso tenemos que reconocer que en otras condiciones y en otro país ya se les estarían fincando responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. Lo que han venido haciendo tanto el presidente de la República como López Gatell ha sido irresponsable y no pueden argumentar que no sabían o que no tenían la suficiente información, porque el presidente dice que el presidente siempre se entera de todo, eso para comenzar. Y en segundo lugar, la forma en que han actuado los dos, ninguno se ha parado en un hospital, en un centro médico, en una clínica. Recuerden ustedes que para que el presidente se diera cuenta cómo se trataba a los enfermos, le armaron un hospital de opereta en Morelos, pero no ha tocado las puertas de clínica alguna para observarlo. Segundo, Paco, decías tú al principio del programa algo muy importante. También está la responsabilidad e irresponsabilidad Social, claro. ciudadana. Pero allí un gobierno que se da cuenta que el ciudadano es irresponsable, entonces es cuando le corresponde actuar. A los gobernantes se les elige para tomar decisiones por complejas o complicadas que sean. Y si tienes
una población que no atiende proteger la vida de los demás, entonces tienes que tomar decisiones dolorosas, así sean de esta naturaleza, como utilizar el cubrebocas a como dé lugar. Estamos viendo en todo el mundo simplemente reacciones muy prudentes. El doctor Antonio Fauci está diciendo, en enero viene lo peor. Y estamos hablando de Estados Unidos, no de todo lo que estamos presenciando en México en los últimos días. Estamos viendo el mensaje durísimo de parte de la canciller de Alemania, Angela Merkel, quien ya extendió hasta el 31 de enero el confinamiento. Y nosotros seguimos hablando en esta parte que quizás Lalo tenga más elementos, Paco, que es la parte económica. Nadie decía que el semáforo rojo significara cerrar todas las plazas de trabajo. No, significaba saber qué cerrar y cómo cerrar, cosa que está impactando también a la economía por la incompetencia para tomar estas decisiones. ¿Cuántas imágenes hemos visto, y le digo al auditorio, cuántas imágenes hemos visto de países como España, como Italia, como Gran Bretaña, imágenes de las ciudades vacías completamente, la gente confinada, ¿sí? Las imágenes de la gente en los balcones. Y en México, nuestro confinamiento ha sido miserable. Esa es una realidad, o sea, nuestro confinamiento ha sido de unos en casa, otros salen, entran, van, corren. La economía les está pegando a todos en el mundo, Eduardo. Está cerrado, creo, Eduardo. Sí, perdón. Ahí Es está. que lo cierro para que no haya ruido en la transmisión, perdón. Y lamentablemente nos va a seguir costando. Parte de esa laxitud que tiene el gobierno con respecto al confinamiento deriva de su negativa a cerrar más la actividad económica, porque sabe que va a tener un costo muy importante que pudiera llegar a cobrársele a mediados de este año, ¿no? Donde aspira a tener un segundo cheque en blanco. Entonces yo creo que aquí dice, no, o sea, ha privilegiado la actividad económica mediocre con tal de que no se acuse más la recesión, esto cause más daño a las empresas, cause más desempleo y eso llegue a ser poco lustroso en el proceso electoral que estamos por vivir hacia mediados del año. Y yo creo que por ahí viene no se viene esta decisión, no es la única desacertada o equívoca que se ha tomado. Yo creo que sintetiza un trabajo irresponsable que se ha mostrado desde el inicio del problema, incluso desde que venía. Una gente inteligente dice, a ver, por supuesto estamos hablando de los especialistas, oigan, esto va a llegar y va a llegar en avión. Así es que vamos a hacer algo desde ahorita para evitar que nos impacte lo menos posible. A ver, Estados Unidos, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer, Canadá? Y vamos a hacer como grupo, no, nadie tomó la decisión, esperó cómodamente, así como llegan algunos porteros, ¿no? Esperan a que les lleguen, ¿no? Y después a ver cómo nos tira. Y a mí me parece que eso cuesta vidas, no solamente económicamente, cuesta vidas, cuesta luto, cuesta dolor en nuestras familias. ¿Qué expectativas, finalmente, qué expectativas podemos tener para marzo, por ejemplo, que se dice, que ha dicho el presidente, que espera que estén todos los adultos mayores de 60 años vacunados? ¿Qué expectativas podemos tener, Raúl? A ver, todo depende de la logística, Paco, de la logística y de tener la vacuna económica disponible. Realmente las alternativas, y esto lo he leído en varias partes del mundo y en varias revistas especializadas, sí, la logística de la vacuna que llega actualmente a México es la más complicada por el tema de su logística bajo congelación de 70 menos 70 grados centígrados. Es y que requiere una doble aplicación. O sea, todo esto hace muy complicado. Lo ideal es que llegue la vacuna de AstraZeneca, que llegue la vacuna de CanSino, ¿sí? La China, ¿sí? Que pudiera de alguna forma por costo y aparte por logística manejarse con mucha más rapidez ante la falta de logística. Hay que recordar que México se desmanteló su sistema de distribución de medicamentos que estaba a cargo de laboratorios, de farmacéuticas, y eso se desmanteló por temas de carácter ideológico. Entonces, tenemos un problema de logística. Por eso, ¿por qué se escogió Coahuila? ¿Por qué se escogió la Ciudad de México con las apenas 39,000 vacunas que se han aplicado según se informa?
porque es una de las vacunas más complejas de manejar. Sin embargo, bueno, la expectativa es que pueda llegar la vacuna, que se pueda la AstraZeneca, que pueda llegar la Moderna, que pueda llegar la China, y que de alguna forma su logística pueda de alguna forma darse una distribución mucho más rápida hacia estos sectores. Realmente hoy, con esta logística que tenemos, está muy complicado poder pensar en que 50 millones de mexicanos estén vacunados para el mes de junio, como supuestamente se había señalado. Que el personal médico sea el primero, se tiene que afinar, por ejemplo, transparentar cuáles son y cómo va a ser la logística hacia adelante. La verdad es que hoy te metes a redes sociales, checas médicos, checas personal de salud, todos se quejan de que, quienes están recibiendo la vacuna no son los que están al frente, o sea, no hay confianza en cómo se está realizando este tema de la vacuna. Y bueno, yo creo que va a depender de la disposición de la vacuna, de las otras vacunas que estoy haciendo referencia, y poder distribuirlas mucho más rápida, en una forma más eficiente, que eso está por verse. Y aquí el tema es que las autoridades pareciera que no están pensando en eso, Paco. Están pensando en el tema electoral. Y eso, el spot, que yo no lo alcancé a ver, el spot de Morena hablando de la vacuna y de COVID, es evidente que están y van a tratar de lucrar con este tema los partidos políticos y el gobierno. Sí, por eso era una buena alternativa cuando se dijo que el sector privado pudiera participar, por ejemplo. Oye, qué gran ayuda sería que el sector privado pudiera tener vacunas. Sí, a lo mejor para los que la puedan pagar, pero descargas un peso que el gobierno del estado, el gobierno federal tendría de alguna forma que seguir dando esto. Ha habido muchos errores, como ha habido a lo largo del manejo de la pandemia, pero yo espero que las cosas puedan encauzarse mejor, que haya mejor transparencia y que al mes de junio esté por lo menos 50 millones de mexicanos vacunados para poder de alguna forma lograr que se tenga esta inmunidad de rebaño, que se necesita el 80% de la población que esté vacunada. Todo con tal de no perder el control de lo descontrolado. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Eduardo, regreso contigo, que querías comentar algo. Volvemos para opinar. Sube 40% la ocupación hospitalaria por COVID-19 en Jalisco. Llenan recaudadoras para pagar refrendo vehicular y aprovechar descuentos en los primeros días del año. Una vez más vandalizan cámaras de seguridad del C5 en zona metropolitana. Toda la información por el 151 de Megacable. Quédate en casa, aprovechando las opciones de pago que Megacable pone a tu disposición. Llamando por teléfono al número en pantalla, seleccionando la opción 2. Directamente en megacable.com.mx, dando clic a esta pantalla. Y también usando la Megacable App, que puedes descargar de Apple Store o Google Play. Solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito. Hazlo hoy y quédate en casa con Megacable. Tengo cobertura en cualquier esquina. No se pierdan Mega Música a través del 151 y 1151 de Mega Canal. Yo les prometo mucha música, bandas que conocer, sus nuevos eventos, los lanzamientos, los videos musicales y muchas más cosas de qué hablar. Yo soy Betina Cedo y los espero en el siguiente episodio con muchas sorpresas. En TVC. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Eduardo Torreblanca, ya querías comentar algo sobre nuestro tema de la pandemia. Adelante, Eduardo. Hoy tuve la oportunidad de hablar con un epidemiólogo de alto rango y voy a omitir su nombre porque fue una plática privada y no creo involucrarlo en un asunto en donde yo
quedé asustado porque en primera me dice, mira, una cosa es comprar la vacuna y otra cosa es que te la entreguen a tiempo, ¿eh? O digo, el gobierno puede decir que compró 35 millones de vacunas de CanSino, pero quién sabe cuál es la periodicidad en que van a entregar esas 35. No te las avientan de un jalón, o sea, te la van dando en etapas. Esa es una, yo me quedé así asustado. Y segunda, la de CanSino, que nos va a tocar a nosotros los que tenemos 50 y más de experiencia. Bueno, pues esta les voy a decir una cosa, que no está en fase 3 y no ha sido autorizada por la COFEPRIS. Esto no me interesa porque seguramente la COFEPRIS, antes de que llegue, le van a autorizar, por supuesto, su aplicación a la población. Lo único que me queda como consuelo es que después de que se me aplique la vacuna de CanSino, que es una sola dosis, pues supongo que voy a ser diestro en el manejo de los palitos chinos, ¿no? Fuera de eso, pues a mí se me hace que esto sugiere un desorden importante que vamos a tener que pagar y que el gobierno no quiere pagar en las urnas. Otro desorden, ¿no? ¿Qué? Bueno, en fin, Juan Mariano Abeja, no sé si quieras hacer algún comentario final sobre el tema del COVID. Sí, no sé si ustedes han visto lo que yo no he visto hasta este momento, solo conocemos un calendario tentativo, que es al que se refería Lalo hace un momento. No conocemos lo que refería Raúl, que es fundamental, el programa general, la logística que representa desde el recibir la vacuna hasta que llegue al brazo de las personas y prever posibles consecuencias. Ya ven que hay una persona en Nuevo León hospitalizada. Esto no lo tenemos previsto, no hay una programación adecuada. Ahora bien, los gobernadores van a reaccionar, porque así como está diciendo Eduardo, ¿por qué me vas a dar a mí la de CanSino si yo quiero la de AstraZeneca? ¿O cuál es la razón por la que me vas a dar una vacuna con el mayor alto índice de confiabilidad, como es la de AstraZeneca, que anda en 94 o 95%, o que es una sola toma, y me vas a aplicar la de 2 tomas, que no sabemos si tuvo la refrigeración adecuada, porque tampoco hemos visto las instalaciones de conservación para poder tener en baja refrigeración una vacuna como la que exige lo de Pfizer. Entonces, todo este tipo de situaciones son elementos que nos hacen ver que no hay una preparación para la aplicación de la vacuna. Pero la verdad es que estamos hablando de vacunas cuando todavía estamos con limitaciones. Paco, tú lo estabas diciendo hace un momento, los hospitales siguen careciendo de guantes, de cubrebocas, de batas. Sigue habiendo protesta de los trabajadores de salud para poder hacer su trabajo. Y finalmente te diría, el doctor Moreno del Hospital ABC decía prácticamente llorando, el problema que hemos tenido en México es que al no tener un receso entre la primera y segunda ola, es que los cuerpos médicos están cansados. Los cuerpos médicos no han tenido un receso, un respiro en estos 10 meses, Paco. Por eso se me toma vacaciones Gatell, porque está cansado. Qué mala disposición de nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Un panorama complicado todavía y como bien mencionas, Juan Mariano Abeja, en una primera oleada que no ha terminado. Es un repunte, pero no ha terminado la primera oleada. En fin, vamos a tocar otro tema polémico también, sin duda. Es que hace 8 días, si no tengo mal de dato, el lunes pasado, se dio este apagón que afectó a un poco más de 10 millones de personas en todo el país, en varias entidades específicas, pero de norte a sur, ¿sí? Y de oriente a poniente del país pegó y eso generó también mucha polémica y trajo dudas o subrayó de nuevo las dudas que hemos tenido en estos 2 años sobre la realidad del sector eléctrico mexicano, concretamente la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo vamos en ese entorno? ¿Cómo ver esta situación, Eduardo? Mira, a mí me parece que no nos dijeron la verdad. Y me parece que los mexicanos sabemos que no nos dijeron la verdad, porque no hubo ningún incendio en un pastizal, ni las instalaciones de la CFE estuvieron dañadas. El informe que se presentó no lo reconoce Tamaulipas y está presentando una investigación, está demandando una investigación para ver quién diablos falsificó firmas. Y en todo caso, lo único que demuestra es que la CFE como Pemex padece de una falta de mantenimiento importante, no de ahora, sino de sexenios anteriores, pero también ha contribuido esta administración con su austeridad republicana
y que eso tiene un costo. Y lo que no se vale es que no solamente no nos digan la verdad, sino también pretendan culpar a la producción de energías limpias, de electricidad mediante tecnologías limpias, como los causantes indirectos de que la CFE tenga apagones. Y me parece que lamentablemente creo que no va a ser el único apagón y creo que estamos los mexicanos destinados con este intento de apapacho especial a las empresas productivas del Estado a tener un mal servicio y sobre todo un servicio caro. Y la negativa y cerrarle la puerta a las energías limpias que representan inversiones de privados nos va a causar un daño muy importante ante el TEMEC, ante el presidente Biden, ante los canadienses y ante los europeos con los que también tenemos un acuerdo comercial. Yo creo que es el peor de los mundos en ese asunto, porque bueno, por fortuna los mexicanos ya no nos estamos chupando el dedo, ¿no? Así es, Raúl. Fíjate que tengo varias aristas, además de las que Eduardo ya ha mencionado sobre el tema. Bueno, primero, la mentira. Sí, cómo el gobierno de Tamaulipas, Protección Civil, a ver si hay un incendio de pastizales del tamaño que podría sobrecalentar las líneas de Comisión Federal de Electricidad, inhabilitarlas y generar ese efecto dominó. Bueno, desde luego tendría que ser un incendio muy fuerte, del cual Protección Civil del estado de Tamaulipas no tomó nota, no sabe dónde fue y cuándo y de qué. Y ahí es donde se ve evidentemente la mentira, la falsedad, el tratar de engañar, el seguir engañando. Y ese me parece que es el punto principal. Segundo tema, Paco, Juan María, Lalo, ustedes seguramente se acordarán en México era común los apagones. Yo me acuerdo de época de niño, de estudiante, ¿sí? Que incluso se programaron en algún tiempo una serie de apagones en la capital del país, en la Ciudad de México, y eso que pasaba en la capital se replicaba y se empeoraba en el interior del estado del país. Bueno, esos apagones que eran como cosa del pasado. Desde el año pasado y antepasado, recordemos que empezamos con apagones en la península de Yucatán, concretamente en el estado de Yucatán. Se quejaron de que no había suficiente luz y a pesar de que tenemos un sistema interconectado y que todas las principales fuentes de abastecimiento de energía están especialmente en el sureste del país, bueno, finalmente también venían estas afectaciones. Aquí mismo en Mega Noticias, lo recuerdo bien, el año pasado comentamos sobre estos frecuentes apagones que empezamos a notar que sucedían en diferentes partes del país. Esto gracias a la cadena que tenemos de Mega Noticias TVC, que cubre gran parte de la República Mexicana, donde nos enteramos que hay apagón aquí, que hay un apagón en Puebla, que hay un apagón en Yucatán, que hay un apagón en Chiapas, y así ha sido. Lo que pasa es que ahora, el que tú haces referencia la semana pasada, deja en evidencia que algo está sucediendo con esta empresa de la Comisión Federal de Electricidad. Y como dice Eduardo Torreblanca, me parece que el tema del mantenimiento es un asunto importante. Segundo, se detienen los proyectos de crecimiento de la comisión al suspender las empresas privadas, muchas de ellas internacionales, que estarían de alguna forma generando energía con características de limpia, ¿sí? De aquí en adelante, y que volvemos otra vez al pasado. Me parece que la Comisión Federal de Electricidad hoy está padeciendo por una situación compleja, donde parece que los mexicanos vamos otra vez a volver a ese tema de los apagones constantes. Y además, lo decía Eduardo, ¿sí? ¿Por qué los mexicanos tenemos que pagar más cara la luz que en Estados Unidos? Sí, simplemente hoy una casa equivalente a la de cualquiera de nosotros, sí, actualmente en México, que pagamos una tarifa de luz X, sí, no se compara con lo que se paga concretamente en los Estados Unidos. Los mexicanos estamos pagando más cara la luz, a pesar de los subsidios que se dice tienen nuestros recibos. Así es que eso respecto a la comisión en términos generales. Pero si quieres, en el siguiente comentario, quiero hablar un poco de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, que también es otro gran pendiente y que depende directamente de la Comisión Federal de Electricidad, Paco. Y que nos lleva a hablar de dos temas importantes. Te doy a dar la palabra, Juan María Naveja. Estamos hablando de antigüedad de todas nuestras instalaciones del sector eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad y estamos hablando de falta de mantenimiento, algo rarísimo en México porque aquí el mantenimiento creen que se da solo y cuando le quieren dar mantenimiento a algo, el costo de ese mantenimiento es tan
enorme, tan exorbitante la cifra, que dice, no, mejor que siga trabajando así. Entonces, leía yo esta mañana a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría en temas de energía, buen amigo de Mega Noticias TVC, y él hablaba de que esta línea allá en Tamaulipas ya había presentado fallas desde el 2016 y que no se había atendido. Juan María. Bien, pues te diría, Paco, que como yo incurrí en la misma cifra que tú hace algunos días, y la precisión es la siguiente, son 50 millones de mexicanos que sufrieron este apagón, o sea, 10 millones de usuarios, tomando en consideración que hay, así es, yo también había incurrido en el mismo dato, y no, pues ahora viene esa precisión de cerca de 50 millones de mexicanos. Pero mira, continuando con lo que Raúl venía presentando y nosotros lo vivimos, se dio una especie de modernización en el momento en que se cerró Luz y Fuerza del Centro y se le dio toda la responsabilidad a la Comisión Federal de Electricidad para tener solamente una entidad y acabar con el problema económico que arrastraba México desde que se abrió la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Luego vino un muy buen momento cuando se logra la por fin ansiada reforma energética, que por largo tiempo se fue posponiendo y posponiendo, y que el mundo saludó en gran forma, y no solamente lo saludó, sino que además le dio contratos muy importantes de parte de empresas de toda naturaleza. Y los ciudadanos estábamos entrando poco a poco en la generación de energía a través de estas celdas solares que se estaban adquiriendo en empresas, en casas particulares, como parte de una negociación que nos llevaba a lo que decía Raúl, una energía más barata, una energía más al alcance de las poblaciones. Ahora traemos un problema legal, un problema que se va a agravar ahora que entren ya todos los elementos del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y que va a tener serios problemas. Además, somos parte del Acuerdo de París, que tomó en consideración la renovación de las energías, desaparecer las energías fósiles para entrar con las energías renovables. Es decir, todo este panorama nos lleva también, acuérdense ustedes, los cuatro lo vivimos, cuando el sistema telefónico era caótico, cuando cambió en el momento en que la compañía de teléfonos de México pasó a manos privadas, y entonces entramos a una telefonía sumamente diferente. Así es, así es, así es. 30 ¿Te acuerdas de los... Sí, Raúl, de los teléfonos de 20, las colas para poder hablar por teléfonos? Acordarán ustedes una cosa inaudita, pero como también el tema de la comisión. Perdón. Sí, 30 segunditos, Raúl, arranco contigo entonces. 30 segunditos, ¿qué perspectivas vemos? ¿Cómo está la red? Mira, sigo pensando que va a ser otro de los pendientes del actual gobierno, ¿sí? El tema de austeridad y este gran programa que presume tanto el presidente, que hoy lo volvió a decir, me parece que va a ir afectando directamente en este tema. Pero tenemos contradicciones durísimas. Por un lado, tenemos un gran programa de austeridad que presume el presidente, y hoy en la mañana presentan los avances en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el aeropuerto Santa Lucía, en el de Transísmico, en la México-Toluca. O sea, a ver, tú ves eso y dices, oye, en este país no hay crisis, o sea, todo sigue caminando a toda velocidad, inclusive estos proyectos que muchos de ellos han sido cuestionados sobre su viabilidad en el tema económico, como el Tren Maya y el tema de la refinería Dos Bocas en concreto. Pero estas cosas son la realidad. Los apagones que estamos viendo y que lamentablemente pienso que vamos a seguir teniendo de aquí en adelante si es que no ocurren desgracias por falta de mantenimiento. Y quería hablar un poco de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, pero lo dejamos para más adelante, Paco. No, ese es muy importante, al menos que lo deje, pero que lo dejara nada más, que lo que significa es un asunto clave, ¿eh? Es un asunto clave. Si quieren, vamos a un corte y regresamos con este tema. Estamos para opinar. Sube 40% la ocupación hospitalaria por COVID-19 en Jalisco.
Llenan recaudadoras para pagar refrendo vehicular y aprovechar descuentos en los primeros días del año. Una vez más vandalizan cámaras de seguridad del C5 en zona metropolitana. Toda la información por el 151 de Megacable. Quédate en casa, aprovechando las opciones de pago que Megacable pone a tu disposición. Llamando por teléfono al número en pantalla, seleccionando la opción 2. Directamente en megacable.com.mx dando clic a esta pantalla. Y también usando la Megacable App que puedes descargar de Apple Store o Google Play. Solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito. Hazlo hoy y quédate en casa con Megacable. Pepa continúa con sus alegres aventuras en compañía de sus amigos y, claro, su hermanito George. Disfrútala por XView. ¿Ya lo usaste? En 2021, la esperanza no solo de los mexicanos del mundo entero está en la vacuna y la capacidad de desplegarla eficazmente. De eso depende todo, porque mientras siga la crisis sanitaria, no habrá recuperación económica plena. Mientras tanto, en México, el embate del virus sigue dejando pérdida de vidas y quiebre de empresas, hechos que podrían pasar factura en las elecciones donde se elegirán 15 gubernaturas y a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados. En todo caso, el voto debería ser una especie de referéndum sobre la conducción del país. El TEMEC, el incremento al salario mínimo y el debate sobre el outsourcing serán clave en materia de generación de empleo. La autonomía de los poderes y órganos de gobierno y hasta el propio Banco de México enfrentarán momentos decisivos. El pacto fiscal, la inseguridad, así como el combate a la pobreza y la desigualdad serán temas recurrentes los próximos 12 meses. Y no hay que dejar de lado que comienza la era Biden. 2021, la prueba de fuego para los políticos y los ciudadanos. Un año que no admite simulaciones. 2021 lleno de oportunidades. Ya regresamos para opinar. Bueno, déjame decirle, hace un momento le decía yo de los mantenimientos que no se dan en este país y que cuando se quieren dar ya son simple y sencillamente inoperables por el enorme costo. Y hay situaciones, hay empresas, hay proyectos que pasan los años y llega un momento en que hasta se nos olvida de que existen. Mencionaba Raúl Frías el tema de la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Y que seguramente mucha gente dirá, ¿a poco todavía funciona? Bueno, sí, sigue funcionando, pero ¿en qué condiciones estará? Claro. Ahora, siguen operando muchas plantas nucleoeléctricas en el mundo. Sí, de hecho, forman parte de la generación de energía eléctrica, incluso con sus vecinos del norte. Aquí el tema es que el modelo de la nucleoeléctrica Laguna Verde, que fue inaugurada en 1990, si no me equivoco, yo tuve la oportunidad de, como reportero de Radio Red, acudir a previo a que cargaran el uranio enriquecido con el que se echaba a andar la operación, sí, y nos platicaban todos los sistemas de emergencia que había de prevención para evitar algún tipo de desastre. En aquel entonces, bueno, las nucleoeléctricas eran de alto riesgo y aquí esta de México tenía alguna similitud con la de Chernobyl. Seguramente ustedes lo recordarán en alguna parte operativa de esta nucleoeléctrica. Son muy eficientes para generar energía eléctrica, pero requieren, como bien lo dicen, de un buen mantenimiento, de un buen cuidado. Ya hemos visto las desgracias que pueden generar, pero es una forma limpia de generar energía eléctrica. Aquí el problema es que se ha presentado ya por segunda vez en el año pasado y para terminar el año pasado, sí, dos incidentes que prenden, sobre todo por eso que estamos comentando, por la falta de mantenimiento, porque no sabemos si realmente se está utilizando los recursos suficientes para el mantenimiento, si tenemos a los técnicos capacitados y no vayan a dejarlo en manos de inexpertos como sucedió allá en Chernobyl, en lo que era la Unión Soviética, que provocó uno de los desastres más grandes del mundo, sí, en lo que se refiere a este tema. Por eso me parece muy importante. Laguna Verde genera el 2% de la energía que utilizamos todos los mexicanos. Sin embargo, sí requiere de una atención específica, especial, un mantenimiento de primer orden. Paco. Así es, con María. Bueno, creo que en este caso hay que destacar la importancia que está teniendo, independientemente de la energía nuclear, el desarrollo de otras tecnologías en las que México puede ser punta.
Por ejemplo, el gran espacio que tenemos con los desiertos, en donde la energía solar nos puede traer muchas posibilidades. La parte en amplias zonas del país como Hidalgo, en donde la energía eólica se puede conseguir. Y luego también áreas como Tabasco, en donde la energía, la hidroeléctrica, también puede significar una entrada a las energías renovables. Todo eso nos va dando una idea, Paco, muy clara de que lo que sucede es que estamos anclados en el pasado, en que seguimos. El presidente de la República estaba hablando la semana pasada de 1960, cuando con López Mateos se crea la Comisión Federal de Electricidad. No es posible que sigamos en eso cuando el mundo ya está volteando a un cambio, a un relevo total de energías. Bueno, pues ahí está la llamada de atención para ver qué es lo que va a pasar con la nuclear eléctrica de Laguna Verde y qué podemos hacer para rescatar este tema tan importante que son las energías limpias, las energías renovables y lo que pacta México con sus socios Canadá y Estados Unidos. Déjame abarcar rápidamente otro punto antes de irnos. Eduardo Torreblanca Jax, explícanos qué significa esto que México emitió un bono por $3,000 millones por 50 años, buscando mejorar su perfil de deuda. Sí. Mira, aprovechas que en el mercado internacional las tasas de interés están abajo, tienes un permiso para endeudarte hacia cierto nivel, ejerces parte de ese endeudamiento al que tienes autorización por parte del Congreso, acudes a mercados que son relativamente novedosos, partes asiáticas, colocas una cantidad de $3,000 millones, te toman los 3,000 y te exigen o te solicitan 7,000 más, es decir, se quedaron con apetito de deuda mexicana, está 50 años con una tasa de 3.75%. Creo que la verdad es que creo que la Secretaría de Hacienda en ese sentido ha hecho un trabajo responsable en el manejo de nuestros compromisos con el exterior y ha sido limpia, aprovechando ciertos contextos. Yo lo veo, la verdad, vale la pena. Hemos criticado al gobierno y cuando hace las cosas acertadamente, creo que hay también que mencionarlo, me parece que la operación es correcta, en un buen momento, que permitiría incluso pensar en redimensionar las deudas ahorita que tenemos oportunidad de que las tasas de interés internacionales están abajo, entre ellas destacadamente las de Pemex, de Petróleos Mexicanos, y también las de la CFE, que no cantan mal las rancheras, por cierto, porque también está en una situación delicada, no tan delicada como Pemex, pero insisto, que no canta mal las rancheras, ¿no? Pero fíjate, Paco, una cosa muy importante que sí quisiera agregar a lo que dice, a lo que está diciendo Lalo. De hecho, en la salida anterior de bonos hubo mucho apetito, pero nosotros, Lalo, estamos perdiendo la oportunidad de que hoy las tasas de interés están prácticamente abajo de cero y que podríamos tener un endeudamiento externo que ayudaría a las empresas, ayudaría a un apoyo a los trabajadores con un endeudamiento muy atractivo, mientras que nosotros estamos lanzando bonos con un atractivo del 4%, ¿no? No, y que hemos perdido líneas de crédito que nos habían ofrecido con esto del COVID. Ha habido líneas de crédito que nosotros hemos desaprovechado porque el presidente ha considerado que no se va a endeudar. Así es. Pero, a ver, pero entonces, ¿sí es deuda o no es deuda, Eduardo? Aquí sí es deuda, por supuesto. Te lo pregunto. Es una emisión de deuda. Porque está contemplada el presidente en los permisos que otorga el Congreso. Ok, entonces, si es deuda, finalmente cuenta como deuda. Sí, claro. Bien. Claro, por supuesto. Perfecto. Es una línea que está autorizada. Queda tema para seguir discutiendo. Vamos a ver rápidamente cómo vemos los mexicanos el tema de nuestro presente y nuestro futuro en los memerables. Bueno, pues de verdad se pulieron en esta oportunidad, mexicanos. Eduardo Torreblanca, Raúl Frías, Juan María Naveja, gracias como siempre por compartir esta mesa de análisis. Con mucho gusto. Saludos. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a usted que nos permitió entrar con nuestras opiniones, nuestros debates y nuestro análisis, y usted se queda con la mejor opinión. Pásela muy bien. Continúe con el sistema informativo de Mega Noticias TVC y no lo olvide, esto es importantísimo.
Sube 40% la ocupación hospitalaria por COVID-19 en Jalisco. Llenan recaudadoras para pagar refrendo vehicular y aprovechar descuentos en los primeros días del año. Una vez más vandalizan cámaras de seguridad del C5 en zona metropolitana. Toda la información por el 151 de Megacable. Soy Cristiano Alisson. Flint Loco sueña con hacer un gran invento para salvar a Isla Bocado, pero lo que logra es una gran lluvia de hamburguesas. Diviértete por XView. ¿Ya lo usaste? Quédate en casa, aprovechando las opciones de pago que Megacable pone a tu disposición. Llamando por teléfono al número en pantalla, seleccionando la opción 2. Directamente en megacable.com.mx dando clic a esta pantalla. Y también usando la Megacable App, que puedes descargar de Apple Store o Google Play. Solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito. Hazlo hoy y quédate en casa con Megacable.